Bianca Abreu, Yuri Enríquez, Andy Pujols y Frederick Núñez. Señores, nos acompaña nuestra abogada y psicóloga de cabecera, Carolina G. Carolina GT. González. Bienvenida, Carolina. GT. Sí. Buen Bienvenida, día, hola. Carolina. Con alegría. Mira, Qué bueno este hablábamos- martes, tan buen martes hoy. Hablábamos ahí a propósito de martes y de que la gente está en celebración y Espera, pelota. tú le vas a preguntar a Carolina. Carolina, Ok. de un video que se hizo viral, una canción de Yailin. No, yo lo que quiero saber si ella es aguilucha o qué. Jamás. No, ¿Qué ella, tú eres? Liceíta hasta del que me frente Ah, pues muera. tú te estás perdida. Bueno, pero es que yo no puedo gozar todo el tiempo. O sea, yo tengo 24 años gozando de los 40 y pico que tengo. Hay que darle espacio a otro. Nuestras condolencias. Gracias. Y felicidades para mis Por amigos eso vino de escogidistas. negro. Felicidades para mis amigos escogidistas. Muy bien merecido, de El que verdad que gana sí. es el que goza. Para que lo sepan. Hoy, el presidente de la empresa, como es escogidista, Guay. me imagino que nos debe estar Un esperando agasajo. con un rico de almuerzo o desayuno. Claro, por supuesto. Mangucito que pega. Debería. Con unos salami de esos rojos, escarlata. Ajá. Bien buena rojo, idea. mientras más rojo mejor. Dios Y mío. un huevito amarillo. Mira, Carolina, estábamos comentando Cuéntame. hace un segundo, antes de la pausa, este caso que ocurrió en Santiago, en Hato del Yaque, donde un individuo entró a una peluquería y asesinó a un peluquero, pero que este mismo señor parece que por resillas personales que tenía con el peluquero, en el 2023 también intentó matarlo, le disparó en una pierna, no murió el hombre y volvió otra vez. O sea, ¿qué hacía ese hombre suelto? Lo mismo que hablábamos la semana pasada. O sea, cuando una persona tiene un precedente penal, y ya me imagino que él tiene un caso en la justicia, por el antecedente que tú me estás diciendo del 2023, ¿qué hace ese señor fuera? O más aún, no que hace fuera, no, porque él no tiene una orden de protección. Por Bueno, ejemplo. quizá tenga una orden, pero una Claro, orden la es un orden pedazo de protección, papel. correcto. Poco aportaría a ese caso, ¿verdad? No necesariamente, porque ahora mismo se está implementando que no solamente para las mujeres, sino para evitar muchas confrontaciones en las zonas rurales, por ejemplo. Se está implementando. Ustedes saben que las zonas rurales son un poco especiales. Los vecinos se agreden uno con otro, uno se voce una cosa con el otro la otra. Entonces, en algunas comunidades rurales de nuestro país ya se está implementando como el recomendar que se mantengan un poco alejados para evitar ese tipo de situaciones. Ahora bien, ¿qué hacía ese señor si ya tiene un precedente en que paró? O sea, tuvo preso, hubo una orden, fueron a la fiscalía. ¿Qué pasó con ese caso? Si ya hay un precedente de violencia y de golpes y heridas. Entonces, era lo que hablábamos la semana pasada, y es que cuando tú tienes un precedente de este tipo, ¿por qué todavía esta persona está armada? ¿Entiendes? O sea, hay mucho descontrol en cuanto a las armas, y más en zonas rurales, que cualquier cosa es un arma. Porque un machete es un arma. Sí. Bueno, ¿Entiendes? Es un arma mortífera. Es un arma definitivamente. mortífera, un puñal, un cuchillo, cuando ellos rompen la botella y agreden, y es punzante. O sea, hay mucho tipo de armas caseras que se dan en zonas rurales, las cuales evidentemente pueden traer un poco de tema. Pero la pregunta aquí es, lo mismo de la semana pasada, que ¿por qué? O sea, si ya si ha habido un precedente, ¿por qué? Bueno, porque será que no hay un seguimiento claro por parte de las autoridades dentro de este tipo de casos para poder evitarlo, porque la conducta, tú como abogada y psicóloga, la conducta del ser humano es previsible. Es previsible y es reiterativa en muchos casos. Exacto, en muchos casos. Eso tiene muchos bémoles. Sí, claro, pero Pero- en muchos casos es reiterativa. Por eso es una conducta. O Es un patrón. Correcto, la conducta es un patrón. Es un patrón. Entonces, cuando ya sabemos que hay una persona que tiene un patrón, es previsible, como tú dices. Correcto. O sea, ya cuando una persona viene con un patrón definido de conducta, en el 95% ya sabemos cómo va a reaccionar ante cualquier situación. Y mira, ahí tenemos un caso reciente y es el famoso Yenepa, que solamente en lo que va de enero mató 4 personas en Yamasá, Villamella y esa zona. Entonces un tipo con antecedentes penales mantuvo atemorizada a gran parte de la población en esa comunidad, y finalmente ayer la policía
en un presunto intercambio de disparos, lo mató. Entonces, es un caso muy recurrente. Gente que cuando cae ante las autoridades ya viene con un prontuario delictivo bastante grande, bastante alto, es reincidente, y uno dice, ¿qué es lo que está fallando? ¿Es la policía? ¿Es la justicia? ¿O dónde está el fallo? Pueden ser ambos. Señores, tenemos que saber que vivimos en el país de la maravilla. Hay miembros de los cuerpos castrenses que saben de la actividad delictiva de algunos antisociales y se hacen de la vista gorda. Yo no he dicho que sean cómplices. No lo estoy diciendo yo. Pero se hacen de la vista gorda ante algunas situaciones que es mejor mirar para otro lado. Y cuando ya llega un momento en el cual este individuo ha azotado tanto a la comunidad, hay comunidades que ellos mismos se encargan de estos antisociales, y están los famosos intercambios de disparos que los derechos humanos siempre defienden al pobre señor antisocial, que la policía lo asesinó, ¿cómo es? A propósito. Y que ahora la policía dice que es un intercambio de disparos, pero que ya lo tenía visto. Entonces ya los derechos humanos vienen y defienden a ese pobre señor que tenía todo un barrio en zozobra. Es un proceso para evitar en cierta medida la judicialización del hecho, ¿no? De decir, bueno, un intercambio de disparos, evidentemente usted tiene que responder en la misma magnitud que el delincuente le está atacando, ¿no? Pero sí es verdad que las deficiencias todavía permanecen, y sobre todo en el acceso a la justicia, porque tú tienes gente como esta que ya denunció, que ya hizo su labor, llevó un proceso a cabo, hizo todo lo que la ley le exige que haga para proteger su vida, y aún así terminó ocurriendo que murió precisamente por el hecho que ya había denunciado. Entonces es amplia la deficiencia tanto del sector judicial como del propio Ministerio Público en intentar gestionar ese tipo de situaciones. Porque no ha sido ni una ni dos las veces que hemos visto que mujeres le colocan orden de alejamiento a sus verdugos. Y se aparecen y las asesinan, y a los hijos, y luego a la madre, y luego finalmente, no sé si el remordimiento o el temor a lo que le pueda pasar posterior a eso, terminan cometiendo suicidio. Pero definitivamente es un tema que aquí hay que resolver, y es un tema de raíz, un tema estructural. Es que es un tema de control, porque la fiscalía lamentablemente no tiene control de la mayoría de los casos que se denuncian. Entonces es como tú dices, cuando tú tienes un caso que ya tú tienes un denunciante, tú tienes un querellante, la fiscalía ¿qué hace? Ellos hacen lo mejor posible, pero dentro de lo mejor posible, vamos a poner que llevan una debida diligencia de un 15, de un 20, y sucede en este tipo de casos. Mira, aquí podría tú y Yuri, como profesionales del derecho, podría implementarse un mecanismo de los famosos strike, que a la 1, a las 2 y a las 3 ya son vencidas, que esa gente que son tan reincidentes en ese tipo de crímenes, pues nada, se le bota la llave, la pena máxima, porque en la mayoría de los casos de esos delincuentes así, con esas características, comienzan a cometer delitos, a veces siendo menores de edad. Y ya, Yenepa lo que tenía no pasaba de 22 años. 21. 21 años. Los principales actores delincuenciales de la República Dominicana oscilan entre los 16 y 25 años de edad. Por la delincuencia juvenil. Correcto. Posterior a esa edad, de los 25 o 26 años, comienza a reducirse su actuación delincuencial. De hecho, si ustedes ven las estadísticas o ven atracadores, por ejemplo, difícilmente usted ve a un atracador de 35 años o de 40 años. O de 50. O de 50. Muy difícilmente lo vea. Pero en tu virtud de psicóloga y abogada, este tipo de actitudes no inician a los 15 o 16 años. No. Inician desde la crianza. Y algo sí hay que decir, o sea, la policía no tiene nada que ver en la crianza de un niño. Exactamente. No tiene nada que ver en la crianza de un niño. La policía es un órgano persecutor. En la crianza de niños tiene que ver otras instituciones del Estado vinculadas a la familia que tienen que garantizar que ese tipo de cosas no ocurran. Y yo le voy a decir algo.
yo no estoy de acuerdo en que el Estado tiene que criar un hijo. El Estado educa, no cría. Sí, en efecto. Son dos cosas totalmente diferentes. En En el hogar es donde se cría, pero el Estado está en la obligación de proporcionar educación para los hijos, pero el que el Estado no cría, quien cría son los padres. Entonces, ese tipo de antisociales tenemos que ver cuál es su historial clínico, cuál es su historial familiar, de dónde vienen. Lo primero, si fue un hijo deseado, si fue un hijo no deseado, cuántos años su mamá lo tuvo, cómo fue el embarazo, si su papá tuvo presente. Hay muchas cosas Si a lo nivel crió el barrio o psicológico. no, que regularmente O sea, es lo que ocurre. El ambiente donde se cría. O sea, son muchas cosas que convergen para que un ser humano tú puedas decir en el día de hoy que es un antisocial. No es solamente tan fácil como la gente lo piensa. Yo te ¿Sabes tengo qué? una pregunta, una Ujú. preguntita ahí, perdón, Que Bianca. tengo un tema ahí. que no se me Cuando, vaya. cuando en la escuela una profesora utiliza una canción como el Bing Bong y pone a los estudiantes dentro del aula a bailar ahí esos bailes que conocemos de la música urbana poquito regulada, pasada de letras muy subjetivas, Explícitas. explícitas, Incentivan a... que es el Estado, ¿verdad? ¿Qué está pasando en la educación de Ángel Hernández, ese ministro que tenemos? Es que lo primero que yo quiero preguntar es, ¿por qué estaba esa canción en la escuela? Vamos a suponer que estamos en promoción. Los chicos tienen promoción, Sí. ok. Un evento escolar. Un evento escolar. Pero, ¿dónde están las autoridades escolares que permitieron ese tipo de música tan explícita dentro de un recinto escolar? O sea, yo no sé si ustedes me copian. Tú en tu casa puedes hacer lo que tú entiendas si tu papá y tu mamá te lo permiten. Pero en un recinto escolar, ¿cómo tú permites este tipo de música? Y no sobre todo este tipo de música, sino la difusión del baile de los menores a nivel nacional. Entonces, o sea, el control que tiene que tener el centro educativo, ¿dónde está? ¿Dónde está el Ministerio de Educación, como tú dices? Porque se supone que el Ministerio de Educación es el que tiene que regular lo que sucede en los planteles escolares. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué hizo? ¿Lo sancionaron al centro? Muchas implicaciones. Tú sabes que a propósito de Bing Bong, en Estados Unidos, en una escuela de Estados Unidos, utilizaron la base de la música para fusionarla en una clase de música en una escuela. Es decir, que ese es el tipo de música que hay hoy en día y que se consume. Había un tema que yo no quería que... Pero espérate un momento, ¿ellos fusionaron el ritmo o la letra? El ritmo. Ah, entonces son dos cosas claro, totalmente muy- diferentes. También muy pasa, distinto. Son también dos cosas pasa que en diferentes. Estados Unidos, al ser otra cultura, quizás el contenido de las letras, ellos no entienden lo que significa aquí. Exactamente. No, pero aún lo entiendan. O sea, digamos que sean circunstancias distintas, pero definitivamente en los centros escolares no deberían existir este tipo de letras. O sea, porque son incentivos específicos a una acción clara que un niño o niña de esa edad no está en capacidad de discernir si se ve frente a esa acción. Exacto. Si se ve frente Miren, hay un tema que no quería, vamos a aprovechar aquí que está Yuri con nosotros y también Carolina. Un caso muy sonado estos días de un odontólogo que fue apresado por presunta violación a una menor de edad. Al parecer este odontólogo, tenía una relación amorosa con una niña de 14 años, como acabo de decir, ha sido sometido a la justicia. Pero en este caso, ¿qué me llama mucho la atención? Que sometieron a la madre de la hija. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a esto? Un invitado. Pero sometieron a la madre, ¿por qué? No sé. Ok. Obviamente es una violación al Código del Menor, a la Ley 136, porque se ha de suponer que un menor no está en condiciones de consentir una relación con un mayor de edad. Menos una niña de 14 años que su nivel cognitivo y su corteza prefrontal todavía no está bien desarrollada. Entonces, la madre, ¿qué tenía? O sea, yo quiero saber, porque hay una implicación. Si la madre sabía... Habría que ver el rol de la madre. dentro Exacto, de la o si la relación. madre no sabía. Porque, señores, hay papás que hoy en día saben que sus hijos van a la escuela, pero no saben si de verdad duraron de 8 a 12 en el colegio.
porque no tienen el control de sus hijos. Quizás se repite otra vez el caso del pelotero Wander Franco, que la Una extorsión. madre tenía conocimiento de que la menor estaba saliendo con el pelotero, ella lo permitía y se beneficiaba de eso. Exacto, pero En ella ese caso, en el caso ella de se Wander. beneficiaba, Quizá- pero ahí hay otra implicación jurídica Quizás la también. denuncia en el caso del odontólogo vino del padre de la menor, porque a veces hay familiares que aún conscientes de que es una violación, se hacen cómplices por algún beneficio que reciben. Exacto. Entonces ya eso tiene muchas implicaciones jurídicas. Lo más probable que si la madre fue sometida es porque hay algún tipo de indicio de que recibía algún beneficio de esa relación, porque de lo contrario sería difícil poder demostrar algún tipo de vinculación Exacto. al hecho, ¿no? Exacto. Y si tú señalas que tenía una relación, Sí, eso es lo que dice. porque claro, no, evidentemente, como ya se ha señalado, no hay consentimiento en ningún caso por parte de un menor. Pero si se trataba de una relación es porque había algún tipo de conocimiento previo de que eso ya existía. Eso es así. Y evidentemente una niña de 14 años vivirá, o uno presume que vivirá con su familia, con su madre todavía. ¿Cuántos años tiene el odontólogo? Es un señor. Es un Debe mayor tener de edad. 60 y algo, 60 y pico. ¡Ay! Ah, Sí. pero él es su abuelo, no Sí. su bisabuelo, más o menos. Sí, bueno, ese caso, sí, de sí. verdad, yo quedé impactada porque uno dice, wow, un profesional, una persona ya adulta, mayor, La carne está en débil. esta condición. Bueno, pues déjame decirte que aquí hay Bueno, muchos pero hombres esa presos por carne, eso, esa carne muchos débil hombres. le va a salir cara. Muy Bueno, cara él. Sí. Hay algunas cosas que no se hacen porque te salen bien caros, Sí. en realidad. Como viola la ley, por ejemplo. Como violar la ley, por ejemplo. que Y me- mal el código, Cata minuta, tú sabes. y mal código del menor. No sé si ustedes saben que es Poca- bastante claro. Fuerte. Es bastante, sí, es bastante fuerte el Pero código del también menor. depende de la cultura, porque hay países donde eso es cultural. Sí, pero eso es lo que tenemos que No, pero- desarraigar, pero que que- eso no es, Pero aunque ¿qué es pasó, cultural, Frederick? es ilegal. ¿Qué pasó, Pero ¿qué Frederick? hace una niña No, de no, 13 no, años con no, un no. señor Como de te digo una cosa, te digo 60? Pero yo No, siempre no, digo que por los padres favor. tienen mucha responsabilidad. Y en este caso, qué bueno que las autoridades entonces encontraron sus pruebas, porque es que eso no debe seguir pasando, señor. Y hay que sentar precedentes respecto a eso. Lo que No sí, lo estoy justificando, Yuri, no me mire con esos ojos, no lo estoy No, justificando, no, yo pero no. mira para atrás. No, Mi no, no, abuelo no, se no. llevó a mi abuela cuando tenía 15. Sí, pero eran otros tiempos. pero eran otros tiempos. cierta- Exactamente. Sí. Y no había una regulación tampoco. Claro. La ley, es la ley. Claro. Simple y llanamente. O sea, volvemos a lo que hablábamos de los patrones. O sea, hay patrones que por más que se hayan repetido por generaciones, no implican que estén bien. Claro. O sea, ¿qué va a hacer una niña de 14 años con un señor de 60 por Jesucristo? ¿Qué? Dime el qué. O sea, él puede ser su bisabuelo, por Dios. Así es. así Entonces, es una franca violación a la 136-03.